de los grandes entretenimientos teológicos de muchos en los pasados 100 años, desde que yo recuerdo haber oído en cuanto a la profecía, y parece haber sido un tema muy común entre los que estudian la profecía, ha sido la predicción e identificación del anticristo, del que habla Daniel en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo. La persona que quiere saber quién es el anticristo puede buscar en muchos lugares y tiene muchas alternativas porque hay muchas sugerencias en cuanto a quién puede ser este personaje. Se le ha identificado con todo y con todos, desde emperadores romanos hasta la Iglesia Católica Romana como un todo, desde el Papa hasta Oliverio Cromwell. Todos ellos han sido candidatos para ser identificados como el anticristo. El papel es tan amplio y hay tantas personas que supuestamente han llenado el papel, que la Enciclopedia de Edimburgo menciona a 14 diferentes personajes que calificarían como el anticristo. Supongo que uno de los favoritos de muchos ha sido el Papa de Roma. Muchos, antes de la Reforma, calificaron al Papa como el anticristo. Por ejemplo, ya en el año 991 después de Cristo, Ernesto, obispo de Orleans, dijo: ¿qué es, reverendos padres, a sus ojos, ese pontífice sentado en el trono y vestido de púrpura y oro? Si no tiene caridad y está ensoberbecido con su erudición solamente, es el anticristo sentado en el templo de Dios y se presenta a sí mismo como Dios. Es como una estatua en el templo, como un ídolo mudo, y pedirle a él una respuesta es apelar a una figura de piedra. Bernardo, en el siglo XII, llamó anticristo al Papa León. En el siglo XIII, Federico, segundo gobernador del Sacro Imperio Romano, acusó al Papa Gregorio IX de ser el anticristo. La noción de que el Papa era el anticristo la presentaron primero los mismos monjes franciscanos. Desde ellos, la idea se extendió a la Reforma, y Wycliffe y Juan Hus y muchos otros como Martín Lutero y Felipe Melanchthon, Nicolás Urlico Zwinglio, Juno Latimer y Guillermo Tyndall, todos ellos identificaron al Papa como el anticristo. Pero el tiempo pasó y muy pronto otro candidato surgió en escena. Ese fue Adolfo Hitler. Cuando Hitler estaba en el poder en Alemania durante la década de los 30 y al principio de los años 40, aparecieron muchos panfletos en todo el mundo identificándolo como el anticristo. Hace años alguien me regaló un folleto titulado La Bestia, el falso profeta y Hitler. Lo publicaron el día en que yo nací, 1941. Hay una fuerte sugerencia de que Hitler es el anticristo. Utilizan el apellido de Hitler para deletrear como rompecabezas lo que dice Apocalipsis 16:18. Cuando se asignan valores matemáticos a las letras, se indica cierto hombre. Tenemos solamente 3 números, 666, pero entonces podemos hallar el nombre de un hombre. Así que hay que asignar números a las letras del alfabeto, y para hacer esto se dice que la letra A significa 100. Entonces se debe tener 3 cifras, 6, 6 y 6. La letra A sería 100, la letra B sería 101, la C sería 102 y así sucesivamente. Con 26 letras en el alfabeto, resulta que la Z es igual a 125. Si se toman las letras del nombre de Hitler, la H es igual a 107, la I es igual a 108, la T es igual a 119, la L es igual a 111, la E es igual a 104 y la R es igual a 117, y si se suma todo el resultado es 666. Así que, obviamente, Hitler es el anticristo. Hay solamente una manera en que se puede jugar el juego de los números bíblicos. Hay 3 reglas, y estas son las 3 reglas. Si el nombre propio no resulta, añádale un título. Número 2. Si la suma no resulta, pruebe el hebreo, el griego o el latín. Y número 3. No se preocupe mucho por el deletreo. Si se siguen estas reglas, se puede hacer que cualquiera y toda persona sea el anticristo. Hay muchos otros a quienes se les ha llamado el anticristo. Algunos recordarán la guerra de los 6 días y a Moshe Dayan, que supuestamente era el anticristo. Después de la guerra de los 6 días, alguien dijo que él sería el gobernador del mundo. Judas Iscariote,
debe haber sido uno de los favoritos en la mente de los eruditos bíblicos. El candidato más tenaz a través de los años, supongo que ha sido Judas Iscariote. M.R. Deehan, gran maestro bíblico de otra generación, solía enseñar que Judas Iscariote fue el anticristo. Con el correr de los siglos, muchos otros han hallado su camino al salón de sugerencias. John F. Kennedy. Muchos recordarán que John F. Kennedy fue un candidato favorito para el anticristo y en la década de los años 50 un maestro bíblico lo identificó de esa manera por las siguientes razones. Kennedy atravesó la muerte y la resurrección como comandante de su lancha torpedera en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La misa de Requiem que se le hizo y la recepción de 666 barcos en la Convención Presidencial del año 1956 obviamente lo identifican como el anticristo. Para poner esto al día, se puede añadir que él fue elegido presidente y asesinado con un disparo a la cabeza, como veremos más tarde, que es una parte de la carrera del anticristo. Su hermano también fue asesinado de la misma manera. Había algunos que esperaban que Kennedy saliera de su ataúd cuando estaban velándolo, y eso certificaría que era el anticristo, lo cual, por supuesto, no sucedió. Algunos recordarán cuando Henry Kissinger fue candidato número 1 debido a su trasfondo. Se le veía como obrador de milagros en la diplomacia. Cuando los negociadores se reunieron en Ginebra para las primeras charlas sobre la paz en la historia entre árabes e israelíes, el noticiero del 5 de enero de 1974 dijo: «La esperanza para la paz no está en Ginebra, sino donde quiera que esté Henry Kissinger». Muchos tomaron esto y dijeron que Kissinger era la esperanza para la paz mundial. Él es el que a la larga será el anticristo y el mundo lo seguirá en manada. Pues bien, en el capítulo 7 de Daniel hay algunos indicios en cuanto a este hombre. No vamos a examinar todo en detalle, pero sí vamos a ver unos cuantos de ellos. Hay 3 cosas que quiero que notemos en Daniel 7 y Apocalipsis 13. Primero que nada, tenemos que saber algo acerca de la personalidad del anticristo. En segundo lugar, tenemos que saber algo acerca del perfil del anticristo. Y luego, tenemos que examinar el programa del anticristo. Noten, en primer lugar, la personalidad del anticristo. En el capítulo 7 de Daniel hay solo 3 versículos que hablan de él. Quiero que noten, en primer lugar, que el anticristo será un líder carismático. Leamos en el capítulo 7 de Daniel y tenemos que saltar el contexto porque no tenemos tiempo para leer todo el capítulo. Versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Sabemos, por lo que hemos estudiado de la profecía, que esta es una referencia al anticristo que vendrá. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora miren el versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Una de las características del anticristo que brotan del capítulo 7 de Daniel es el hecho de que será un líder carismático. Será un hombre que podrá arrastrar a las masas con una capacidad de oratoria. Aquí, en estos versículos nos dicen que tiene una boca que habla grandes cosas y que su boca habla cosas muy grandes. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Al abrir la Biblia en Apocalipsis 13, en el versículo 5 se lee: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Cuando establezca su imagen, que es la segunda bestia de Apocalipsis 13, incluso la imagen habla, y algunos piensan que el anticristo hace hablar a la bestia mediante ventriloquía. Hace que la imagen hable como él hablaría. El anticristo será notorio en su carrera por su maravillosa elocuencia. Logrará captar la atención y la admiración del mundo. Podrá entusiasmar a las masas. Alguien dijo que el anticristo será como Melanchthon, Guillermo Jennings Bryan y Gladstone, todos unidos en uno solo.
El anticristo será esa clase de persona. En ausencia de algún gran orador en el mundo, a falta de liderazgo en el mundo, las masas lo recibirán con alegría. Me entusiasmó el libro de Charles Colson, Los reinos en conflicto. Da una perspectiva de lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy que no se puede conseguir de ninguna otra manera. Tiene un capítulo en este libro sobre Adolfo Hitler y cómo él llegó a Alemania en un tiempo cuando el ánimo de su nación andaba por los suelos, cuando nadie tenía nada que les hiciera entusiasmarse y cuando la gente estaba desalentada. La Alemania del día de Hitler había quedado totalmente devastada. Nadie tenía ningún interés patriótico. Entonces llegó este hombre terrible, esta bestia de hombre llegó y adoptó una posición. El libro describe cómo Hitler hablaba, empezando lenta y pausadamente, casi como si quisiera hacer que se inclinen hacia adelante para oír toda palabra. Poco a poco, de esa presentación lenta y dramática, su discurso se volvía más rápido, hasta que al fin de su discurso se ponía de puntillas y desgañitaba a grito pelado, y la gente se paraba frente a él frenética, gritando desaforadamente y aplaudiendo, lista para hacer lo que fuera que el hombre les pidiera que hicieran, debido a su gran personalidad carismática. Eso es lo que hará el anticristo. Se pondrá frente al mundo y los enervará y los galvanizará en una fuerza poderosa debido a su capacidad como orador. Noten también que será un personaje físicamente atractivo. Notamos algo de esto en el versículo 20 de Daniel 7. Leemos: Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Noten la última frase: parecía más grande que sus compañeros. Esa es una descripción de su apariencia externa. Es un individuo atractivo. La expresión más grande quiere decir abundante en tamaño y rango. Quiere decir capitán o jefe o señor, alto grado de apariencia impresionante. Física y oralmente será una persona carismática. Y no quiero decir eso teológicamente, sino en términos de su habilidad para entusiasmar a la gente. Algunos preguntan, ¿cómo es que un solo hombre podrá gobernar al mundo? Cuando el anticristo entra en la escena y haya empezado los eventos de la tribulación y la esperanza del mundo haya desaparecido, llegará este hombre y debido a su gran personalidad magnética, la gente lo seguirá en manada y estará lista y dispuesta a hacer lo que quiera que él les diga. En segundo lugar, será un líder astuto. Quiero que noten en el versículo 8 del capítulo 7 de Daniel lo que dice: Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. En este versículo dice que este hombre tenía ojos como de hombre. El versículo 20 habla de nuevo de sus ojos. Esto se refiere a su capacidad mental, su intelecto, su ingenio para resolver problemas, su sabiduría nada común y su astucia. El versículo 8 dice: ¿Cómo pueden leerlo al prestar atención? Que este líder subyugará a otros 3 reyes arrancándolos de raíz. Esta expresión quiere decir que desplazará, aplastará o desgarrará lo viejo para hacer lugar para lo nuevo. Quiere decir que con astucia y progresivamente se apoderará de 3 reinos. Como cuerno pequeño logra desarraigar a los 3 primeros cuernos y así se irroga su poder. No sé cómo lo va a hacer porque solo puedo decirles lo que la Biblia dice, pero el anticristo es un genio político, es un diplomático avesado, un líder astuto. También nos dice algo en cuanto a que hace un pacto con los judíos y lo describe de esta manera: que por la paz destruirá a muchos. Ese es el programa del anticristo, que vendrá con astucia para empezar a abrirse paso en los reinos de este mundo. El versículo 25 del capítulo 7 de Daniel nos dice que es un líder religioso. Hablará grandes cosas contra el Altísimo y procurará cambiar los tiempos y las leyes. Hablará en contra del verdadero Dios del cielo. La frase sugiere que él tratará de elevarse a sí mismo a nivel de Dios y hacer declaraciones desde esa posición. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2:4, dice que el anticristo se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios y recibe adoración, de modo que él,
El anticristo, como Dios, se sienta en el templo de Dios, presentándose como Dios. Es un líder religioso que aceptará la adoración de los pueblos del mundo. Piense en la criatura hablando contra el Creador. Piense en el anticristo blasfemando contra Dios. La criatura, un día, criticando al Creador eterno. Sus predecesores inferiores, y ha habido muchos, lo han tratado y nunca ha resultado. Uno de los predecesores del anticristo y uno que a menudo se le identifica como prototipo del anticristo fue Antíoco Epífanes, que exigió que se le adorara. Le cambiaron su nombre, los que le conocían, de Antíoco Epífanes a Antíoco Epímanes, que quiere decir Antíoco el loco. En las muchas monedas que sobreviven de los días de Antíoco Epífanes se ve la figura de Zeus, cuyos rasgos se parecían mucho a los de Antíoco IV. Él tomó el dios Zeus y cambió su configuración de modo que tuviera su apariencia debido a que pensaba que era un dios y quería que lo adoraran como dios. Así será el anticristo. Apocalipsis 13:8 dice: «Y la adoraron todos los moradores de la tierra». La gente lo adorará. El versículo 25 del capítulo 7 de Daniel nos dice que intentará cambiar las leyes morales y naturales del universo, tratará de cambiar las estaciones y los días y trastornarlo todo. Recuerdo haber leído que durante la Revolución Francesa, los líderes trataron de controlar a las masas cambiando todo lo que era común. En realidad, trataron de reemplazar la semana de 7 días establecida por Dios con una semana de 10 días. Y fracasó. El anticristo hará eso. Tratará de establecer su propio calendario para que no haya ninguna representación de todos los actos creadores de Dios debido a que se opone a Dios rotundamente. En cuarto lugar, el anticristo será un líder cruel. Noten en Daniel 7:23 y después en el versículo 25. Versículo 23. Dijo así: «La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará». Versículo 25. «Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo». La Biblia dice que el anticristo va a devorar al mundo entero, que va a pisotear al mundo, lo va a destrozar. Pero noten, habrá creyentes vivos mientras Él esté en la tierra y la Biblia dice que va a agotarlos. Simplemente va a agotar a los creyentes. Perseguirá a los santos. Literalmente los agotará. Aunque los creyentes de la edad presente estarán en el cielo y nosotros estaremos en el cielo y no aquí en la tierra, el anticristo va a agotar a los creyentes que estén en esta tierra. Para los creyentes, la vida será difícil, traicionera, y particularmente después de que el anticristo haya llegado al poder. Los hostigará, los afligirá y perseguirá, y sin misericordia los masacrará por su fe. Durante los últimos 3 años y medio de la tribulación, literalmente los quebrantará. La palabra quebrantar en este texto es una expresión que indica gastar los vestidos. Es un agotamiento lento y doloroso del pueblo de Dios. Sería más fácil para ellos si simplemente Él viniera y los matara. Pero como plaga, simplemente los quebrantará. En el libro de Colson, Reinos en conflicto, él habla de cómo Hitler y su gente se propuso quebrantar a los judíos que estaban en Alemania en ese día. Cuenta las cosas que les hicieron y cómo se propusieron boicotear todas las tiendas de los judíos. No permitían que la gente fuera a comprar en los almacenes de los judíos. Pintaron las suásticas nazis en todas las tiendas y mataban a la gente simplemente para divertirse. No los aniquilaron a todos de una sola vez, sino que simplemente los quebrantaron. Así será en la tribulación cuando el anticristo esté en el poder. Será un líder cruel. Será un líder que derrama sangre con crueldad y desfogará su ira sobre los santos que estén vivos. Si examinan la vida del anticristo, y no tenemos tiempo para ver todos los pasajes, encontrarán lo siguiente en cuanto a su carrera. Matará a 2/3 partes de todos los judíos. Apocalipsis 13. Conquistará la ciudad de Jerusalén. Zacarías 14. Matará a miles de los gentiles. Apocalipsis 13. Agotará a los santos del Altísimo. Daniel 7:25. Su programa es de incautación de la propiedad, presión económica, la marca de la bestia, tortura,
etc. Será un hombre terrible que a la larga se apoderará del control del mundo y moverá los corazones de la gente. Ahora pasen al capítulo 13 de Apocalipsis. Permítanme mostrarles por los próximos momentos lo que este capítulo nos dice en cuanto al perfil del anticristo. Como recordarán, al estudiar el capítulo 12 de Apocalipsis, hablamos de la guerra que tiene lugar en el cielo entre el arcángel Miguel y el dragón. Al final de ese capítulo notamos que había un canto en el cielo. El canto en el cielo eran buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias son que Satanás fue arrojado del cielo y las malas noticias son que fue arrojado a la tierra. El canto en Apocalipsis 12:12 dice: «Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón». Al llegar al capítulo 13 descubre que cuando el dragón, o Satanás, fue arrojado del cielo, vino a esta tierra y empezó su programa encarnándose en el anticristo. Esa es la primer bestia del Apocalipsis 13. El anticristo no es otro que la versión de Jesucristo producida por Satanás. Así como Jesucristo fue Dios hecho hombre, el anticristo es Satanás hecho hombre. El anticristo es Satanás andando por todas partes en un cuerpo, así como Jesucristo es Dios andando por todas partes en un cuerpo. Así que cuando Satanás fue arrojado del cielo y vino a esta tierra, inauguró su programa. Y su programa es literalmente nada menos que Satanás andando en un cuerpo, dándole poder al anticristo y finalmente siendo el anticristo mismo. Ahora, al observar el capítulo 13, descubrimos el perfil del anticristo. En primer lugar, es importante notar cómo sube al poder. Su subida al poder no es conspicua. Nadie lo notará. Casi ni llamará la atención incluso de los que están más cerca del centro de la acción. Pero así como empieza su reino sin alarde, poco a poco se apoderará del control y subirá sobre las masas. Ahora noten lo que dice. Juan dice: «Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos». En el libro de Apocalipsis, cuando se ve la palabra mar, por lo general es una referencia a las masas de gente. Abran Apocalipsis 17:15 y noten la interpretación aquí. «Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas». ¿Qué son las aguas? ¿Qué es el mar? Son las masas de personas. Y así, la referencia en el capítulo 13 es que el anticristo surge de la humanidad. No se destacará de ninguna manera especial, simplemente saldrá de entre la gente. Políticamente sale del mar, sale de la masa de la gente. Noten que aquí hay algo que debemos hablar relativo a su nacionalidad. Al estudiar la personalidad del anticristo se oye a menudo que el anticristo debe ser un judío. Por lo general, se razona que hace un pacto con los judíos y por lo tanto, ese pacto demuestra el hecho de que lo consideran que es el Mesías. Así que el anticristo debe ser un judío. Sin embargo, al estudiar la Biblia no se halla ninguna evidencia para determinar que el anticristo sea judío. Es más, hay evidencia al contrario. La verdad es que la Biblia no enseña que la liga del anticristo con la nación judía se base en la idea de ellos de que sea el Mesías. Es simplemente una maniobra política de su parte para apoderarse del control de Israel, el centro del poder militar. Lo que sí aprendemos en la Biblia es que el anticristo surge del Cuarto Imperio. ¿Recuerdan cuáles son los imperios conocidos por Daniel? Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. El Cuarto Imperio es el Imperio Romano, que todavía está vivo porque nunca fue cancelado, sino que simplemente se esparció. En muchos respectos, nosotros también somos parte del Imperio Romano. Al final, en el futuro el Imperio Romano es como si la Liga de 10 naciones de Europa se consolidara de nuevo. Nuestras raíces están allí y estamos incluidos en esta profecía. De ese Cuarto Imperio surge el Anticristo. Surge del Cuarto Imperio. Algunos han dicho que es romano por ciudadanía y judío por raza o por religión. Por supuesto, no podemos demostrar si esto es cierto o no.
Tenemos que aprender algo de él, no solo política y nacionalmente, sino que también debemos decir una palabra en cuanto al anticristo espiritualmente. Abran su Biblia en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, versículo 7, y descubrirán de dónde viene. El anticristo es la bestia que se nos dice que sale del abismo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Dónde ha estado la bestia? ¿Dónde está el anticristo? Según el relato, es el que sale del abismo. Quiero añadir una palabra de aliento, porque cuando hablamos de estas cosas tenemos que hallar toda palabra de aliento que podamos. Y podemos aprender en la Biblia algo en cuanto al anticristo, no solo políticamente, nacionalmente y espiritualmente, sino también veamos algo en cuanto a él providencialmente. Siempre que predicamos sobre este tema y hablamos del mal que va asociado con él, da miedo. Mis hijos solían decirme que daba miedo, así que busqué una palabra de aliento y hay algunas en este pasaje. Hallé varias. En el capítulo 13 de Apocalipsis hallamos una frase breve: se le dio. La hallarán en el versículo 5 y la hallarán en el versículo 7. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Obviamente, la primera referencia ahí es el hecho de que Satanás es el que da poder al anticristo. Pero Satanás es el anticristo. Satanás está en el anticristo, andando en su cuerpo. La segunda referencia en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, es el hecho de que sea lo que sea su poder, lo tiene solo en virtud del hecho de que el Dios Todopoderoso le permite que lo tenga. De modo que lo providencial y lo alentador es que por malo que sea esto y por horroroso que sea su programa, nunca está fuera del alcance. Tiene un collar alrededor de su cuello y Dios lo controla, porque Dios es el que sostiene el otro extremo de la correa. Así que Satanás podrá hacer solo lo que Dios le permite hacer en la consumación del fin de la edad. La Biblia no solamente nos presenta su comienzo, nada conspicuo, sino que en el capítulo 13 de Apocalipsis aprendemos algo en cuanto a su impulso intimidante. Es un hombre que intimida. La Biblia dice en el capítulo 13 que la bestia que sale del mar tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No necesitan saber nada más en cuanto a esto excepto que es una criatura terrible. Si quieren saber cuál es el significado de las 7 cabezas, busquen en su Biblia el capítulo 17 de Apocalipsis para estudiarlo, cuando tengan oportunidad. Apocalipsis 17:9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer. La mujer es la ramera, y las 7 cabezas son 7 montañas o la ciudad donde se origina el dominio. No se necesita usar mucho la imaginación para figurarse dónde está: en la ciudad de Roma. Y se le identifica con la iglesia romana, el dominio romano de este anticristo. Sea lo que sea que uno quiera entender en la Escritura, nos dice una cosa: el anticristo es una persona aterradora. Tiene 10 cuernos en la cabeza y no tienen que dudarlo, porque vez tras vez, Apocalipsis 17 lo dice muchas veces. Se nos dice que los 10 cuernos son 10 reyes o 10 reinos. La bestia se une con 10 naciones confederadas que son parte del mercado común europeo que está en su lugar hoy y se le utiliza en toda Europa. Es la forma última y final del Imperio Romano. Los historiadores están estudiando esto con todo cuidado. Sé que hay algunos que se ponen quisquillosos por esto, porque por un tiempo hubo 11, y después hubo 9, y después hay 10, y después hay 8, y después hay 12. En verdad, no importa cuántas sean ahora. Cuando el programa de Dios entre en operación, habrá 10. Dios lo hará así porque eso es lo que ha prometido. Los 10 dedos de la bestia de Daniel representan el reino de 10 naciones del Imperio Romano del futuro. La bestia o el anticristo está involucrada profundamente con esos pueblos y se identifica con el líder de su coalición. Probablemente tendrá una parte importante en convocar toda esa reunión cimera económica. La Biblia dice que tiene una presencia muy interesante. El versículo 2 del capítulo 13 nos dice:
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ustedes recordarán que a los 4 reinos principales se les asemeja animales. ¿Recuerdan? Daniel dijo que Babilonia era como un león. Daniel dijo que el imperio medo-persa era como un oso. Daniel dijo que Grecia era como un leopardo. Ahora noten que el anticristo tiene algo que es muy interesante. Tiene 3 rasgos que reúne a todos los reinos que él combina en uno solo. La Biblia dice que el anticristo tiene rasgos de los 3 reinos. Es como Babilonia o como Medo-Persia y es como Grecia, y a la vez tan diferente de cualquiera de ellos porque es mucho más aterrador que cualquiera de ellos. Está más allá de ellos en su apariencia y en su presencia. El versículo 2 nos dice que es un personaje impresionante, diferente de todos los demás reinos que ha habido antes de él. Lo que esto quiere decir, amigos y amigas, es esto: que la bestia que Juan menciona en el capítulo 13 combina todos estos rasgos, todo lo que los babilonios y los medo-persas y los griegos tenían de fuerza y brutalidad y rapidez. Estará en la forma final del gobierno mundial en la Confederación Occidental de Naciones que es el Imperio Romano revivido. El Dr. Criswell, al que he apreciado tanto en el estudio del libro de Apocalipsis, ha escrito: piensen en la majestad dorada de Babilonia, en el gigantesco e impresionante poder de Ciro el persa. Piensen en la belleza y elegancia e intelecto del mundo griego antiguo. Piensen de Roma con sus leyes y su orden y su idea de justicia. Todas estas glorias se resumirán en la majestad de este anticristo que vendrá y que será como Nabucodonosor, como Ciro, como Tiglat-Pileser, como Salmanaser, como Julio César, como César Augusto, como Alejandro Magno, como Napoleón Bonaparte, como Federico el Grande y como Carlomagno, todos reunidos en un solo personaje. ¿Qué clase de persona es esa? Ese será el anticristo. Piense en la persona más impresionante que usted pueda imaginarse, en la personalidad más carismática, más poderosa, más convincente que usted jamás haya soñado en su vida, y puede recorrer el infinito en su imaginación y no podrá concebir nada que se parezca al perfil del anticristo que nos da la palabra de Dios. Así será él. Apocalipsis 13 dice que es una composición de todo lo que ha sucedido hasta ese tiempo. No sorprende que la gente se postre y le adore y le siga por todo lo que ha hecho. Ahora, hagamos una pausa aquí por un instante y permítame mostrarles cómo consigue que la gente le siga. Este es el programa del anticristo. Noten lo que dice en el capítulo 13. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Recuerdan a los 2 testigos? ¿Recuerdan lo que les sucedió? ¿Recuerdan cómo su resurrección de la muerte hizo que la gente lo siguiera y les dio gran poder? Pues bien, Satanás es el gran imitador. Satanás también tiene su programa. Así que, ¿qué va a hacer? Escuchen con atención. La Biblia dice que hace que se mate a la bestia, o por lo menos que parezca que se le mata. La Biblia dice que cuando el anticristo haya sido herido en la cabeza, luego vuelve a la vida y su resurrección hace que lo sigan todos los pueblos de las naciones del mundo. Recordarán que a principios del mensaje les dije que muchos pensaban que John F. Kennedy era el anticristo. En cierta ocasión, hablábamos con unos amigos y conversábamos sobre todo lo que sucedió en Dallas. Alguien nos preguntó dónde estábamos cuando sucedieron estas cosas en Dallas. Yo le dije que nosotros estábamos en Dallas, yo estudiaba ahí y estábamos muy cerca del lugar donde asesinaron a John F. Kennedy. Mi esposa en ese tiempo estaba trabajando en el edificio de la Cruz Azul, que estaba en el centro de Dallas. Pocos momentos antes de que John F. Kennedy fuera asesinado, Donna había estado en la ventana donde ella trabajaba y vio el desfile motorizado pasar bajo su ventana. Pocos minutos después, se esparció la noticia de que lo habían asesinado. Yo trabajaba en el departamento de circulación del Wall Street Journal y oí que le habían disparado a Kennedy. Lo oí, y algunos de mis compañeros de clase me lo dijeron. Y yo pensaba que estaban bromeando, y les dije que era una broma cruel.
Ellos me dijeron: David, no es broma, es la verdad. Nunca olvidaré esos días en Dallas, Texas. Me imagino que si yo les preguntara qué es lo que estaban haciendo cuando eso sucedió, la mayoría de ustedes podrían recordarlo. Por alguna razón, una tragedia nacional tiene su manera de congelar las cosas en nuestra mente y podemos ver claramente lo que está sucediendo. Yo recuerdo lo que hice. Por extraño que parezca, ahí estaba yo, casado y apenas con 20 años y más. Tomé el teléfono y llamé a mi mamá por larga distancia. Me sentía como un niñito que necesita algo de seguridad. Estaba muy asustado, no sabía lo que estaba pasando. Muchos lo recordarán. Todavía tengo en casa los periódicos con las noticias en primera plana en cuanto a la muerte de John F. Kennedy. Recuerdo haber caminado por el centro de Dallas ese día, unos pocos momentos antes de que las noticias se regaran, de que los periódicos salieran a circulación. Hombres y mujeres. Vi a la gente de Dallas llegar hasta el montón de periódicos, depositar ahí un billete de $10, recoger un periódico y ni siquiera esperar que se le diera el cambio, alejarse por la calle leyéndolo. Fue el tiempo más impresionante que puedo recordar, pero ¿recuerdan cómo se presentaron por televisión los eventos de la muerte de John F. Kennedy? ¿Pueden ustedes todavía oír el caso regándose por la calle? ¿Todavía pueden ver el Capitolio y la gente desfilando para ver el cuerpo de John F. Kennedy? Pues bien, es como si acabara de pasar ayer, cuando uno empieza a hablar del asunto. Permítanme hacerles una pregunta. Supónganse que estuvieran viendo la televisión durante esos días y la cámara estuviera enfocada en la rotonda y John F. Kennedy está ahí. Y mientras ustedes están viendo, las cámaras se acercan y mientras están acercándose en el ataúd, ustedes ven que Kennedy se levanta, se sienta en el ataúd, se espabila un poco y luego sale del ataúd, camina a la plataforma, toma un micrófono en la mano y empieza a hablarle a la nación. ¿Prestaría usted atención? Amigo mío, usted afinaría el oído, ¿verdad? Lo que sea que el hombre diga, usted alzaría el volumen, ¿verdad? ¿Qué sucedería? Pues bien, usted dice: pastor, es estrafalario pensar en eso. No, eso es exactamente lo que va a suceder aquí. Eso es lo que dicen las Escrituras. El anticristo va a quedar mortalmente herido y va a parecer que está bien muerto. La gente va a pensar que su poder se ha acabado. Este gran gobernante que ha sido líder de la coalición del mundo entero y de repente, después de haber muerto, vuelve a la vida. Fingiría la resurrección. ¿Cómo se llama? Anticristo. ¿Cuál es su programa? Falsificación. ¿Qué es lo que persigue? Atraer a las masas para que lo sigan. Será su último esfuerzo en la tierra. Recuerden que él sabe que no le queda sino muy poco tiempo, así que va a usar todo el que tenga a su disposición para tratar de llevar consigo a todas las personas que pueda, debido a que ha sido arrojado del cielo y va a ser suelto por un breve tiempo aquí en la tierra. Su programa va a ser aterrador. Será un tiempo terrible en la historia, y le seguirán porque tiene gran poder militar. Le adorarán debido a lo que parece ser su resurrección de los muertos. La Biblia pregunta: ¿quién podrá hacerle la guerra? Es un hombre poderoso. La Biblia dice que perseguirá a los santos, que hará daño a las personas, que será cruel, y cuando rompe su pacto con el pueblo de Israel, entonces nadie sabrá qué hacer. Se le permitirá hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio poder sobre toda tribu y lengua y nación, y todo mundo le adorará. ¿Cómo será? Pues bien, voy a decirles algo. La Biblia dice que viene un fin para esta criatura. La Biblia dice que llegará el día, como leemos en el capítulo 19 de Apocalipsis, que a la bestia y al falso profeta los van a arrojar al lago de fuego. ¿Saben quiénes son los primeros 2 habitantes del infierno? Los 2 personajes de quienes se habla en el capítulo 13 de Apocalipsis. Ellos son los 2 primeros habitantes permanentes del infierno. Serán arrojados al infierno, confinados ahí de una vez por todas y para siempre. Nunca más se volverá a oír de ellos. Mencioné anteriormente acerca de Antíoco Epífanes, o Antíoco el Loco, o
Antíoco Epímanes. Quiero hablarles un poco más de él antes de concluir, porque es uno de los cuadros más grandes del Anticristo. Aborrecía a los judíos e hizo todo lo que pudo por destruirlos. Fue el primer conquistador de los judíos que maltrató al pueblo que había conquistado. La historia ha registrado fielmente que los que conquistaron al pueblo antes de él, aunque hubo casos aislados de tortura, por lo general pudieron adorar a sus propios dioses en cautiverio. Pero Antíoco Epífanes aborrecía tanto al Dios de los judíos y aborrecía tanto al pueblo judío que fue cruel en todo respecto y fue la misma encarnación del Anticristo. Estos son algunos de los ejemplos de lo que hizo. Sorprendieron a un grupo de judíos en una cueva observando el Sabbat. Sellaron la entrada y encendieron fuego en la caverna para sofocar a los judíos y todos murieron. 2 madres habían circuncidado a sus nenes, lo que Antíoco Epífanes había prohibido a los judíos. Las hicieron desfilar por la ciudad con sus nenes atados a sus pechos y finalmente las arrojaron desde la muralla y las mataron. A Eleazar, un escriba, lo mataron porque rehusó comer carne de puerca. Obligaron a una madre a ver cómo torturaban a sus 7 hijos hasta matarlos. Ella los siguió a la tumba porque también rehusó conformarse a los edictos de Antíoco Epífanes. Estos son unos pocos de los horrores perpetrados contra los judíos por uno que apareció antes del Anticristo, pero que incorpora todo lo que él jamás será. Así van a ser las cosas cuando el Anticristo esté en la tierra. ¿Les da eso algún pensamiento de ánimo? Demasiado a menudo aquí es donde concluimos en este libro. Yo estaré allá arriba, y esto será aquí abajo. Yo estaré allá, y esto está acá abajo. La única pregunta que tengo que hacerle es esta: ¿va usted a estar allá arriba? Todo esto va a suceder, tal como les he dicho, y mucho peor de lo que puedo describir. Pero usted no tiene que preocuparse por esto. No tiene que darle el menor pensamiento si va a estar allá arriba. ¿Y cómo llega allá arriba? Puede ser arrebatado en el rapto porque ha puesto su fe en Jesucristo.